נשיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos a abordar un tema bastante escabroso. Y el tema es los bautismos. Algunos discuten por cuestiones de fórmula. Si es asunto de bautizar en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, o si es solo Jesús. ¿Quién tiene la razón? Los trinitarios, o popularmente se le dicen los Jesús solos, o los relámpagos, los apostólicos, porque son los que bautizan inmediatamente si usted llega de visita. Se va bañadito a su casa. Y ellos dicen de que los trinitarios tienen un Dios de tres cabezas, porque bautizan en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque solo una cláusula aparece. Y hay más versículos en el libro de los Hechos donde aparecen solo en el nombre de Jesús. En la Biblia encontramos varios bautismos. Ningún tema bíblico ha provocado tanta controversia entre la cristiandad como es el bautismo en agua, o el bautismo. La controversia sobre este tema no es falta de claridad en la Biblia, como algunos dicen, sino el fracaso del ser humano para entender y aplicar correctamente esta enseñanza. Una de las causas principales para no entender este tema es no hacer la diferencia entre los bautismos mencionados en el Nuevo Testamento y aplicarlos correctamente según su propósito. Al menos hay 6 o 7 bautismos en la Escritura. El primero es el bautismo de Moisés, 1 Corintios 10, verso 1 al 4. 1 Corintios 10, 1 al 4. Versión 60, que es con la que todos estamos familiarizados. Dice, versión 60. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ok. Dice, versión Torres Amat. Porque no debéis de ignorar, hermanos míos, que nuestros padres estuvieron todos a la sombra de aquella misteriosa nube, que todos pasaron el mar, y que todos bajo la dirección de Moisés fueron en cierto modo bautizados en la nube y en el mar, que todos comieron el mismo manjar espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque ellos bebían del agua que salía de la misteriosa piedra, y lo iba siguiendo, la cual piedra era figura de Cristo. Una versión ahí, sencilla, hermano. No quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos en Moisés se sumergieron en la nube y en el mar. Todos comieron la misma comida espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era el Mesías. Dice que todos fueron bautizados en Moisés. Esto aparece en Éxodo 14, 5 al 30. Todos fueron bautizados en Moisés. ¿Fue Moisés el que los bautizó? No. En este texto encontramos un aorito que tiene que ver con un aorito indicativo pasivo. Quiere decir que el sujeto de la acción es Dios, no Moisés. Porque quien abrió el mar fue Dios. Y al ser Dios quien abrió el mar y el pueblo pasar en el centro, se dice que estaban las paredes a derecha y a izquierda. Cuando el pueblo pasó al otro lado, todos iban ya empapados, porque el rocío les caía encima, una manera de aspersión. Al ser bautizados en Moisés, fueron bautizados en el pacto en el cual Moisés era el mediador. Como el mayordomo de ese pacto, Moisés. Entonces, fueron bautizados reconociendo a Moisés como su máximo dirigente. Él era el mediador y él era el jefe en ese pacto, él era el mayordomo. Esta
Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo en Corintios. Si buscamos una versión, puede ser la parafrasis, o algunas versiones más sencillas, dice así: que todos los que pasaron en el mar fueron bautizados en Moisés. Cuando dice fueron bautizados en Moisés, es que aceptaban a Moisés como su máximo dirigente. ¿Dice esa versión, hermano Jairo? 9:10. No, sí, Corintios 10. Primera de Corintios 10, Ok. verso 1 al 4. No quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos en Moisés se sumergieron en la nube y en el mar. Todos comieron la misma comida espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. Y la otra versión que leímos, ¿qué dice? Hermanos, quiero que recuerden que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar rojo. Fue como si todos hubieran sido bautizados en la nube y en el mar para ser seguidores de Moisés. Aquí está, ¿verdad? Para ser seguidores de Moisés. Aceptaban a Moisés como su máximo dirigente. No es que Moisés los bautizó. Hay que encontrar un aorito indicativo, subjuntivo, que es pasivo, que tiene que ver que el sujeto de la acción es Dios, no el hombre. Al pasar en medio de la agua, había aspersión, y todos ellos entonces iban mojados. Este bautismo era para aceptar a Moisés como su máximo dirigente. Una vez que este bautismo cumple su propósito desde el momento que fue establecido, una vez que el pueblo de Israel salió de Egipto hasta la llegada de Cristo, cumple su propósito. El fin de la ley es Cristo, dice Romanos 10, verso 4. Ya sabemos que cuando dice que es el fin de la ley, la palabra fin, teleio, significa que la ley ha cumplido su propósito. Los judíos no se bautizaban, pero sí practicaban la circuncisión para entrar dentro de este pacto. Ese bautismo que se dio en Moisés fue una sola vez para siempre. Tenía repercusiones hasta el día del Mesías. El segundo bautismo que encontramos es el bautismo de Juan. Antes de entrar al bautismo de Juan, solo quiero que me den un texto más, que es Hebreos 9, verso 10. Hebreos 9, verso 10, por favor, para que miren que los judíos tenían diversos bautismos. Estas son ordenanzas carnales que consisten solo de comida y bebidas y diversos lavamientos impuestas hasta el tiempo de la renovación. ¿Está claro? Entonces, estas eran diversas abluciones y fueron establecidas hasta el tiempo de la renovación, hasta el tiempo que entró el nuevo pacto. ¿Está claro? El segundo bautismo que encontramos es el bautismo de Juan. El bautismo de Juan lo encontramos en Mateo capítulo 3, verso 1, verso 2, verso 11. Este bautismo era el bautismo de penitencia para preparar el camino al Mesías. Lucas 1:17, Malaquías 3, 1 y 2, 4, 5 y 6, Hechos 19:4, Lucas 7, 28 al 30, Mateo 21, 32. Este bautismo solo fue para Israel. Por favor, búsquenme Lucas capítulo 7, verso 28 al 30. Este bautismo de Juan fue solo para Israel. Porque lo que os digo entre los nacidos de mujeres, ningún profeta es. Lucas 7, 28 al 30. Correcto. Correcto. Por lo que os digo, entre los nacidos de mujeres, ningún profeta es mayor que Juan Bautista. Si bien aquel que es el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo y los publicanos, habiéndole oído, entraron en los designios de Dios, recibiendo el bautismo de Juan. Pero los fariseos y doctores de la ley despreciaron en daño de sí mismos el designio de Dios, no habiendo recibido dicho bautismo. Despreciaron en daño de sí mismos
Dicho bautismo. Este bautismo era para los hebreos. Este bautismo de Juan era para los hebreos, recuerden. Este bautismo que Juan llega practicando a los judíos, no es que Juan establece el bautismo para que hasta los días de hoy, siglo XXI, siga vigente. Este era un bautismo netamente para judíos, no para gentiles. ¿Estamos claros? Es por esa causa que al llegar Juan bautizando de esa forma, los fariseos se escandalizaron. ¿Por qué se escandalizaron los fariseos? Porque al llegar Juan bautizando al pueblo de Israel de la forma que ellos bautizaban a los gentiles, se escandalizaron. Juan llega bautizando a los judíos y los sumergía totalmente en el agua. Este bautismo era solo para paganos, no era para judíos. Por eso entonces los fariseos se escandalizan, porque este bautismo era solo para gentiles, para que se hicieran proselitos. El bautismo de Juan fue novedoso, por eso los fariseos se escandalizaron, porque estaba aplicando el mismo bautismo de los prosélitos. Los que se bautizaban con Juan respondían al llamado de huir de la ira de Dios y se identificaban con la llegada del Mesías. Mateo 3, por favor, versos 7 al 10. Pero viendo Juan que muchos fariseos y saduceos acudían a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha dicho que habéis libraros del terrible castigo que se acerca? Demostrad con vuestro acto que os habéis vuelto a Dios. Y no hagáis ilusiones diciendo: nosotros somos descendientes de Abraham, porque os aseguro que incluso de estas piedras puede Dios sacar descendientes de Abraham. Okay. Al llegar los fariseos quieren congraciarse con el pueblo. Entonces Juan, descubriendo su mala motivación, le dice: generación de víboras, ¿ustedes creen que van a escapar de la ira venidera? Otra versión dice: del fuego venidero. Cuando hay incendios forestales, las víboras son las primeras que salen. Cuando Juan dice: ustedes creen que van a escapar de la ira venidera o del fuego venidero, lo que le está diciendo: ustedes creen que se van a escapar del juicio que viene sobre ustedes. Tenían que dar frutos dignos de arrepentimiento para poder escapar de la ira. Fueron más inteligentes los publicanos y las prostitutas, dice Lucas, porque los publicanos y las prostitutas se hicieron bautizar por Juan y ellos rechazaron los designios de Dios para ellos. Para los fariseos y saduceos, bautizarse con Juan era aceptar en público que el sistema religioso en Jerusalén estaba en bancarrota espiritual y por lo tanto decidían poner su confianza en Juan, pero todos ellos lo rechazaron. Léanme una vez más, por favor, en esa versión, Mano Jairo, 7:30 de Lucas. Lucas. Sí. Pero los fariseos y los maestros de la ley no quisieron obedecer a Dios, ni tampoco quisieron que Juan los bautizara. Oiga bien, no quisieron obedecer a Dios. En la latinoamericana, si tienen por casualidad la versión latinoamericana, me la buscan, me lee ese texto, si me lo Jairo, para mientras. Pero los fariseos y los expertos de la ley rechazaron el plan de Dios para ellos y no permitieron que Juan los bautizara. ¿Está claro? Rechazaron el plan de Dios. ¿Para quiénes? Para ellos. Para ellos. Y no permitieron que Juan los bautizara. ¿Para quién era el bautismo? Para ellos. Para ellos. ¿Quiénes son ellos? Para la nación hebrea. Los máximos dirigentes del pueblo de Israel, o los guías espirituales, rechazaron el bautismo de Juan, aunque sabían y entendían quién era Juan. Sabía que Juan había nacido de una forma milagrosa. Y de hecho, desde el momento que nació el muchacho, debe ser un presagio. Pero ellos se opusieron fuertemente a Juan. Fariseos y saduceos
y todos los que se consideraban religiosos debían reconocer que eran impuros de corazón y que necesitaban un corazón nuevo y no un simple baño o aspersión. Lamentablemente no entendieron que la sombra se estaba encontrando con la realidad. Y ellos seguían trabados en la sombra todavía, con sus diversas abluciones y purificaciones. Cuando eso estaba llegando a su cumplimiento, al llegar Juan y al aparecer el Mesías después. ¿Estamos claros? Podemos inferir que la práctica actual de los bautismos cristianos proviene de Juan, y lo extraño es que los gentiles se bautizan por montones, mientras que los judíos siguen rechazando este bautismo. Los bautistas se hacen llamar bautistas y defienden fuertemente el bautismo, porque dicen que el bautismo Dios lo estableció a través de Juan. Algunos dicen que Jesús también avaló el bautismo de Juan, y Jesús se bautizó con Juan para identificarse y darnos ejemplo. Pero no es eso lo que dice la Escritura. El bautismo de Juan fue una transición y preparación para introducir al Cordero y transferirle los pecados de los elegidos al Cordero. El Cordero que mataban en el Antiguo Testamento, la víctima, el animalito, el sumo sacerdote ponía las manos, transfería los pecados de él, los pecados del pueblo. Pero Juan llega en el momento exacto, porque dice Gálatas 4:4 que Jesucristo nació de mujer y nació bajo la ley, llegando el cumplimiento del tiempo. O sea que Jesús nace en el momento exacto, y Juan llega en el momento exacto. Juan, recuerden, era hijo de padre de líneas sumos sacerdotales. Tanto su padre como su madre descendían de Aarón. Al descender de Aarón, Juan entonces legalmente es sumo sacerdote, y era necesario que un sumo sacerdote bautizara a Jesús. No era cualquiera el que lo iba a bautizar. ¿Qué diferencia podemos hacer de eso? Juan, al bautizar a Jesús, pone las manos sobre el verdadero Cordero, transfiere todos los pecados pasados, los del presente y los del futuro. Transfiere el orden sumo sacerdotal, ahí caduca con Juan, y transfiere el orden profético. Juan es el último profeta de esa dispensación, es el último sacerdote de esa dispensación. El autor de Hebreo, perito arquitecto en esos asuntos, que dice que habiendo cambio de ley, era necesario un cambio de sacerdote también. ¿Estamos claros? Lucas 1, si ustedes me lo leen, 5 al 11, por favor. Bueno, Jairo. Al 12. Al 11. Okay. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, que hubo en los días de Herodes el Grande, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abdías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar en el templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso, y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor al pie y a la derecha del altar del incienso. Juan era entonces sumo sacerdote. Era hijo de un sumo sacerdote. Y su esposa era hija de Aarón. Venían de la línea, ambos. Miren qué importante es hacer esa inferencia. No era cualquiera el que podía bautizar a Jesús, ¿está claro? En los tiempos de Juan y antes de Juan,
habían diferentes grupos de judíos que practicaban lavado, ceremonias de diversas formas, o bautismo, o diversas abluciones. Pero ninguno del modo en que Juan lo hizo. Habían por lo menos en los tiempos antes de Juan 3 tipos de lavado practicados por distintos grupos de judíos. Estaban, por ejemplo, recuerden, un grupo que eran los de Qumran. Este grupo de judíos practicaban el bautismo. No de la misma forma que lo hacían para los prosélitos. Tenían una piscina y esta piscina tenía una escalera de entrada y otra escalera de salida. Este bautismo que se practicaba era con el objetivo de exaltar al hombre cuando el hombre adquiría mérito. Entonces entraba al bautismo, entraba a la pila, lo cubría totalmente, entraba por una escalera y salía por otra. Esta práctica la hacen los mormones el día de hoy. Pero este bautismo no era para deshonrarlo, como el caso que hacían con los prosélitos, los gentiles. Esto era para ponerlo en alta estima, ¿estamos claros? ¿Ven? Entonces, este bautismo se practicaba antes de que Juan llegara. Lo de Qumran. Era un grado de prestigio. Pero también estaba el bautismo de los prosélitos, gentiles que se convertían al judaísmo. Le llamaban nuevo nacimiento. Este bautismo era parecido al de Juan. Era exclusivamente para paganos. Lavados ceremoniales. Estos lavados no eran inmersiones en agua, sino que eran limpiezas corporales para quedar libre de contaminación, para el caso de los judíos. Pero para los gentiles era una sumersión total. Sumergían en el agua. Estos eran los bautismos que estaban antes de Cristo. Este bautismo de los prosélitos lo inventaron los fariseos en el periodo de silencio, de Malaquías a Mateo. Todo gentil que se convertía a la ley era circuncidado y lo bautizaban. Anualmente, cuando los judíos celebraban la fiesta de la Pascua, venían entonces judíos de todas las naciones del mundo. Hechos capítulo 2, podemos ver ahí ese caso, ¿no? Donde venían judíos de todas las naciones del mundo, pero traían gentiles que ya los habían judaizado. Los llevaban al templo, porque en el templo habían varios. Herodes mandó a hacer muchos bautisterios. Arqueológicamente está comprobado que habían muchos bautisterios a los alrededores del templo. Y este bautismo era netamente solo para los paganos. Al ser bautizados, esto le llamaban ellos un nuevo nacimiento. Persona familiar. Es lo que hacen actualmente las congregaciones. Bautizan a la persona y les dicen que esto es un nuevo nacimiento. Hay un grupo acá que practica este tipo de bautismo, y son las iglesias de Cristo. Y le dan algún poder al bautismo, como que el bautismo de hecho produce un nuevo nacimiento. Pero el bautismo en agua no tiene que ver absolutamente nada con los gentiles, ¿estamos claros? Recuerden, este bautismo de Juan tenía un propósito específico. Una vez que cumple su propósito, el bautismo no tiene que seguir. Si ustedes buscan Hechos 19, por favor. Hechos 19. Hechos 19, uno en adelante, me lo leen. Mientras Apolo se hallaba en Corinto, Pablo atravesó la región montañosa y llegó a Éfeso. Encontró allí a varios creyentes, a quienes preguntó: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando hiciste creyente? Ellos contestaron: ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pues, ¿qué bautismo recibiste?, les preguntó. Le respondieron: el bautismo de Juan. Si les dijo Pablo, Juan bautizaba a los que se convertían a Dios, pero los que decía que creyeran en él, que vendría después de él, es decir, Jesús.
Habiendo oído esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pues ha pasado mucho tiempo y andaban todavía muchos cristianos y andaban todavía trabados con el bautismo de Juan el Bautista. El bautismo de Juan el Bautista cumplió su propósito una vez que él muere y una vez que bautizó al Mesías. Pero muchos andaban trabados con ese bautismo. Hasta el día de hoy hay muchas denominaciones que siguen trabadas con el bautismo de Juan. El tercer bautismo que encontramos es el bautismo de fuego. Mateo 3, verso 11, 3, verso 7, en ese orden. El fuego tiene que ver con juicio. ¿Me lo leen, por favor? Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Los pentecostés creen que el bautismo en fuego es algo místico y que puede causar algún cambio en las personas. Pero fíjense, entre Juan y Marco 1:8 no dice fuego, solo dice bautismo de Espíritu Santo, omite fuego. Lucas y Mateo se pusieron de acuerdo en decir fuego. Marco y Jesucristo en Hechos 1:5 solo dicen bautismo del Espíritu Santo. Juan en ese momento tiene un auditorio dividido, los que creen y los que no creen. Y les dice él, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él los bautizará a ustedes con Espíritu Santo y a otros con fuego. El fuego tiene que ver con juicio. El fuego tiene que ver con castigo. Esto se cumple exactamente, la ira de Dios sobre los judíos en el año 70 después de Cristo. O sea que fueron castigados. La ira de Dios llegó. Y es como les dijo Juan, generación de víboras, den frutos dignos de arrepentimiento. Creen que van a escapar de la ira venidera. Esa ira venidera no era para plazo largo. Eso llegó exactamente 37 años después. Eso tiene que ver el bautismo de fuego con juicio. Así es que los gnólogos se equivocaron con eso de fuego pentecostés. Nada que ver. ¿Estamos claros? El bautismo de fuego. Mateo 5, 22, 25, 41, Apocalipsis 20, verso 10, 21, verso 8, tiene que ver con un castigo temporal, pero también con la ira venidera, que es la gran tribulación, y después con el castigo eterno, que van a ser lanzados al lago de fuego. Este bautismo de fuego es escatológico, ¿estamos claros? Los judíos han sido castigados severamente a través de la historia. Ellos dejaron esa herencia a sus hijos, ¿recuerdan? Su sangre sea sobre nosotros y los hijos de nuestros hijos. El rito del bautismo en agua para el judío, que se establece en Mateo 28, 19, ¿me lo leen? Me dan versión 60 primero. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahí está. Esta es la fórmula que usan los cristianos para el bautismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta fórmula, solo tenemos una sola cláusula. No hay otro versículo que diga lo mismo. No hay un versículo paralelo a esto. No existe. Aquí tenemos un problema de traducción también. No se encuentra en los mejores textos. Vamos a verlo más adelante. El bautismo para los judíos fue establecido para los judíos. 4 evangelios. Mateo para los judíos, Marco para los romanos, Lucas para los gentiles y Juan para los judíos. Porque al final Juan cierra, ¿no? Y estas cosas las escribimos, las he escrito para que creáis. Y creyendo tengáis vida en su nombre. Va para judíos exactamente.
El bautismo que aparece en Mateo 28, 19 es netamente para judíos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Como aparece la palabra naciones, lo primero que la gente piensa es todas las naciones del mundo. Y los judíos mesiánicos siguen diciendo que son las naciones del mundo. O sea que les gusta agarrar ese texto y vertirlo todo amañado o a su capricho. Porque en el texto, la palabra naciones, lo que aparece en el texto griego es etnia. Cuando Cristo resucita y le dice a los apóstoles, vayan a todas las etnias, piensen como judíos. Ellos tuvieron claro que ellos iban a ir a las tribus que estaban diseminadas en todo el mundo entero. Y el bautismo era para ellos exactamente. El bautismo para los judíos, o el rito del bautismo en agua, para el judío, era dar constancia pública de la eliminación del vínculo con Moisés para ser propiedad del Mesías como Señor. ¿Está claro? Así como en Moisés todos fueron bautizados, al llegar a Jesucristo hay una transición de la ley a la gracia, del antiguo pacto al nuevo pacto, profetizado en Jeremías 31, 31 al 34. Ya no estaban bajo la cobertura de la ley. Al ver ustedes a muchos judíos que dicen ser mesiánicos, pues ustedes los miran con equipá y vestidos de negro, su máximo dirigente sigue siendo Moisés, no el Mesías. Por tanto, esos judíos no son autoridad para interpretación bíblica. ¿Estamos claros? El bautismo en el nombre del Señor Jesús era el significado de cambio de dueño y de que el pacto anterior no tenía ningún valor, ya que había cumplido su propósito. Hebreos 10.1, hermano Jairo. Hebreos 8.13, hermano Luis. Porque siendo que la Torá tiene solo una sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de esta realidad, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, de año en año, perfeccionar a los que se acercan. Oiga bien, ¿está claro el texto o no está claro? Y dice el 13, por favor, 8.13. Cuando Dios habla de una nueva alianza, es porque ha declarado vieja la primera, y a lo que está viejo y anticuado, poco le falta para desaparecer. Este bautismo se prescribió solo para judíos, ¿está claro? Y esto es que había un cambio de dueño, de Moisés al Mesías, del antiguo pacto al nuevo pacto. El bautismo era un rito muy común en los tiempos de Jesús y Pablo. Un judío que se bautizaba tenía que confesar públicamente que Jesús era el Señor o era el Mesías. Romanos 10, por favor. 9 al 10. Si con tu boca reconoces a Jesús como el Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. El judío que se bautizaba en agua tenía que confesar públicamente al Señor Jesús. La palabra Señor en el texto griego es curio. Curio solo se le daba al Dios del Antiguo Testamento. En el texto hebreo, Adón, Adonai, Elohim. Cuando se virtió del texto hebreo al texto griego, que es la Septuaginta, se buscó entonces una palabra que se usara solo para Dios y se quedó curio, no déspota, curio. Curio entonces era Dios del Antiguo Testamento. El judío al bautizarse tenía que reconocer que Jesucristo era el Elohim o el Adonai o el JHBH, que se pronuncia en hebreo el Yud Hei Bajei del Antiguo Testamento. Esto es algo imposible para un judío. Que un judío confiese que Jesucristo es el Adonai, el Adón,
el Dios del Antiguo Testamento es cosa difícil. Por eso que dice Pablo en el capítulo 11, 14 y 15 de Romanos, que un judío se convierta a Cristo es como hacer resucitar a alguien de entre los muertos. Porque un judío nunca va a confesar que Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento. Y si no, desafían a cualquier mesiánico que ustedes encuentren. Pregúntenle, ¿Jesús es el Señor? Sí. ¿Jesús es el Yuhei Bajei del Antiguo Testamento? Dios manifestado en carne. Ellos nunca van a aceptar eso. Judíos verdaderos, nunca lo van a aceptar. En los tiempos de Pablo, en los tiempos de Pedro, ellos tenían que bautizarse y confesarlo públicamente. Este bautismo no es para los gentiles, ¿estamos claros? Lamentablemente este texto se le ha aplicado a los gentiles y hasta en los trataditos, ¿no? Se ponen estos textos para seguir predicando a los gentiles y que se bauticen. Me buscan, por favor, Pedro 3:21. Después más adelante vamos a explicar algunas controversias con todos estos pasajes, ¿verdad? Este texto también, pastor, es escatológico. Es escatológico, es un hecho, así es. Dame por favor el 3:21. Pedro 3:21, primera de Pedro. Y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia, y nos salva por la resurrección de Jesucristo. Lo que Pedro está diciendo, el bautismo que practicamos ahora nos salva. No quitando la inmundicia de la carne, sino dando una conciencia limpia delante de Dios. Ese bautismo es para judíos netamente. Los judíos cristianos estaban convencidos de que el bautismo en agua era una garantía absoluta, casi mística, para evitar la ira de Dios. Eso es lo que está diciendo Pedro. El bautismo que practicamos ahora nos salva. Soso. ¿De qué lo salva? De la ira de Dios que venía sobre el pueblo de Israel. Por lo menos los judíos que venían a Cristo, en Cristo estaban seguros. Los judíos que estaban fuera de Cristo no estaban seguros. La ira de Dios llegó certeramente en el año 70 después de Cristo. La palabra griega que aparece ahí, soso, ¿qué significa? Tiene que ver, a veces aparece en el texto, por ejemplo en Romanos, soso aparece como salvación eterna. Pero cuando encontramos la palabra soso en diferentes textos hay que interpretarlo en base al contexto. Por ejemplo, en Mateo 24:13, soso tiene que ver no con salvación eterna. El que persevera hasta el fin será salvo. Soso tiene que ver con ser salvo de diversas circunstancias. Y eso es en la gran tribulación. Pero en esta de Pedro... En el Pedro, soso no salva. Soso lo salva de la ira que viene sobre la nación entera. Porque lamentablemente la nación como un todo rechazaron al Mesías. Aquí dice pastor soso en el diccionario. ¿Sí? Dice rescatar, poner a salvo o resguardar. Correcto, ahí está. Bueno, ese es el contexto, correcto. Entonces, recuerden, siempre hay que verle en base al contexto, ¿verdad? En Romanos cambia, ¿verdad? Si confiesan a Jesús con su boca y creen con su corazón y confiesan con su boca, son salvos. Ahí tiene que ver con salvación eterna, ¿está claro? Y de la ira de Dios al mismo tiempo. Entonces, recuerden que los judíos estaban convencidos de que el bautismo en agua era garantía absoluta, casi mística, para evitar la ira de Dios. En 1 de Pedro 3:21 leímos. Y 1 Tesalonicenses 2:14 al 16. ¿Me leen? Tesalonicenses 2:14 al 16. Porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las comunidades de Yuhei Bajei en el Mesías Yeshua, que es el Jesús, pues también ustedes han padecido las mismas cosas que sus propios compatriotas, como ellos, de los dirigentes. Estos mataron al Maestro, como a los profetas. A nosotros nos han perseguido. No le agradan a Elohim y se ponen en contra de su nombre.
prohibiéndonos hablarle a los gentiles para que se salven. Así colman siempre la medida de sus pecados. Pero la ira de Elohim viene sobre ellos hasta el extremo. Lo que Pablo está diciendo ahí es que la ira se aproxima. Esa carta Pablo la escribe como entre el 51 y 52 después de Cristo. Cuando Pablo está diciendo estas palabras, la ira de Dios se acerca. O sea que faltan 18 años para que el juicio de Dios caiga sobre la nación. Eso se da certeramente en el año 70. Una vez que ellos llenan la copa, lo que hace Dios es vaciar la copa sobre ellos. Año 70 la nación es destruida. Por eso los judíos cristianos creían que el bautismo en el nombre de Jesús era como un sello confirmatorio de que pertenecían al Mesías al haberlo aceptado y reconocido como el enviado de Dios profetizado por Moisés. Deuteronomio 18:15. Moisés les dice, Dios les va a levantar un profeta como yo, aunque la realidad que en otros textos sería, les va a levantar un profeta mejor que yo. A ese tengan cuidado se rebelan porque no va a perdonar nada de eso. De hecho se cumple la profecía exactamente. Para los judíos el bautismo en agua estaba claro que el bautismo no salva. ¿Está claro? Pero sí lo salvaba de la ira de Dios. No quitaba la inmundicia del pecado, pero era como un sello de garantía de que ellos no iban a sufrir la ira de Dios. Y eso fue así certeramente. Se estaban identificando con el plan del Mesías que los fariseos habían rechazado. Ahí es. ¿Ya? Entonces, recuerden cuando Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Otra versión diría, a los suyos vino y unos cuantos le recibieron. ¿Cuáles fueron esos cuantos? Ese remanente que Dios preparó de antemano a través de Juan. En el tiempo de la gran tribulación, este bautismo va a entrar nuevamente. Al entrar este bautismo, viene Moisés y viene Elías. Está profetizado en Malaquías que Elías va a llegar. Al venir Elías y Moisés vienen a preparar un remanente, pero vienen también a practicar el bautismo. Tal vez ustedes recuerdan cuando enviaron unos emisarios a Juan y le preguntan, ¿quién eres tú? ¿Eres el Mesías? ¿Eres el profeta? ¿Eres Elías? No, no soy el Mesías. ¿Eres el profeta? Tampoco. Entonces, ¿quién eres? Para poder llevar nosotros respuesta a lo que nos enviaron. Si no eres el profeta, no eres el Mesías y no eres Elías, ¿con qué autoridad bautizas entonces? Porque ellos entendían que cuando Elías llegara, iba a bautizar. O sea que este texto es escatológico, se va a dar en el tiempo la gran tribulación nuevamente, ¿está claro? Hay un cuarto bautismo y es el bautismo de sufrimiento. Mateo 20 al 23. El Señor en estos textos se refiere a su sufrimiento como un bautismo que Él y sus apóstoles iban a padecer. Recuerden que estaban discutiendo ahí quién iba a ser el mayor o quién ocupaba la derecha y la izquierda. Y luego Cristo le dice, miren, nada que ver, le dice. Ustedes pueden beber de la copa que yo voy a beber y ser bautizados con el mismo bautismo que yo voy a ser bautizado. ¿De qué bautismo está hablando ahí? Un bautismo de sufrimiento. Léalo. Entonces la mamá de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús acompañada de sus hijos. Se arrodilló delante de él y le pidió un favor. Él le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo, prométeme que estos dos hijos míos se podrán sentar y gobernar contigo en tu reino. Quiero que se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le contestó, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden aceptar el mismo sufrimiento por el que yo voy a pasar? Ellos dijeron, sí podemos. Él les dijo, ustedes ciertamente pasarán por el mismo sufrimiento que yo voy a pasar, pero yo no doy el privilegio de sentarse a mi derecha y a mi izquierda a gobernar. Ese privilegio se les dará a los que mi Padre haya dispuesto. Pueden participar del bautismo con que yo voy a ser bautizado, un bautismo de sufrimiento. ¿Podemos? Claro que pueden, le dicen. Y ustedes saben, ¿no? La muerte de los apóstoles fue atroz.
por lo menos lo que se registra en la historia sagrada, participaron de ese bautismo, que es bautismo de sufrimiento. De alguna forma, la iglesia a través de la historia, pues, ha venido padeciendo ese tipo de bautismo, ¿está claro? Los mártires de la iglesia, muchos cristianos y predicadores a través de la historia, los han matado atrozmente. Hasta el día de hoy, en siglo XXI, por ejemplo, en países musulmanes, ¿ya? Participan de ese bautismo de sufrimiento. Aquí no entran los sufrimientos caseros, ¿estamos claros? Esto es por causa del evangelio. Está otro bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo aparece en Marcos 1:8, Hechos 1:5, Juan 7, 38 al 39, Juan 14, 16 al 17, Juan 16, 13 y Joel 2:28 profetizado. En Hechos 2, 1 al 4, se da el descenso del Espíritu Santo, o sea, este gran evento del bautismo del Espíritu Santo profetizado por Joel. Juan dijo en Marcos 1:8, a la verdad yo bautizo con agua. Está minimizando. Pero viene uno detrás de mí, que ese no anda bautizando con agua. Ese bautiza con Espíritu Santo y fuego. Cristo no bautizaba. Pero ¿qué hacemos con algunos textos? Si me quieren acompañar, por favor, en Juan, capítulo 3. Si me acompañan en Juan, capítulo 3, algunos dicen que Jesucristo bautizaba. A veces leen estos textos fuera de su contexto. Uno me lee, hermano Oscar, Juan 3:22. Y otro me lee, hermano usted, Juan 3:26. Hermano Jairo, 4:1. Hermano Luis, 4:2. Dice 3:22. Después de esto se fue Jesús con sus discípulos a la Judea, y ahí moraba con ellos, y bautizaba por medio de los mismos. Jesús bautizaba por medio de los mismos. Otra versión dice, y Jesús bautizaba. Dice el verso 26. Entonces fueron a ver a Juan y le dijeron, Maestro, recuerda que aquel de quien nos hablaste, el que estaba contigo al otro lado del río del Jordán, pues bien, ahora él está bautizando y todos lo siguen. Él está bautizando y todos lo siguen. 4:1. Jesús sabía que los fariseos habían oído hablar de él. Los fariseos habían escuchado que Jesús ya tenía más seguidores que Juan, es decir, que bautizaba a más gente que Juan. La cuestión es, ¿bautizaba a Jesús? Dicen esos textos. Pero Juan aclara en el versículo 2, hermano Luis. Aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Está claro. Jesús nunca bautizó a nadie en agua. Juan fue claro. En Mateo 3, Lucas 3, en Marcos 1:8. Yo la verdad bautizo con agua. El que viene tras de mí, él no anda bautizando con agua. Él bautiza con Espíritu Santo. ¿Estamos claros? El bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con incorporar la nueva naturaleza en el creyente. Una vez que el hombre es atraído soberanamente por Dios. Juan 6:44, nadie viene a mí si el Padre que me envió no lo trae. En ese momento, Cristo bautiza al individuo, lo regenera, le incorpora el Espíritu Santo dentro como garantía divina y para que viva eternamente y para siempre en él, pero al mismo tiempo lo incorpora en su cuerpo y llega a ser parte del cuerpo de Cristo. Eso tiene que ver con bautismo de Espíritu Santo. La evidencia no es hablar lengua. ¿Estamos claros? Eso fue un don lingüístico que se dio en Hechos 2. Pero la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es subjetiva, no objetiva. ¿Estamos claros? Una experiencia personal. Todo el que es salvo es bautizado en el Espíritu Santo para formar parte del cuerpo de Cristo. Evidencia no es lengua, repito. Hay solo un bautismo, nos dice Pablo en Efesios 4:5. Un solo Señor, una sola fe,
un solo bautismo? Si habían tantos bautismos en los tiempos de Jesús y de Pablo, ¿con cuál creen ustedes que se quedó el apóstol Pablo? ¿Bautismo en agua? ¿O bautismo en el Espíritu Santo? ¿O bautismo en fuego? Con el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo, ningún hombre lo puede dar. Nadie. No es a través de imposición de mano. Esto es directamente por Jesucristo el que bautiza. En estos textos el sujeto de la acción es Cristo, ¿estamos claros? Nadie puede bautizar por Espíritu Santo a otro hombre. Hemos podido comprobar que todos estos bautismos, 4 han cumplido su propósito y no están vigentes. Y que hay uno que tiene que ser administrado en el futuro para los judíos en la gran tribulación. Juan 1, me buscan por favor, 19 al 25. Evangelio. Los judíos de Jerusalén enviaron unos sacerdotes y levitas a Juan y le preguntaron: ¿quién eres tú? Juan respondió sin titubear: yo no soy el Cristo. También le preguntaron: entonces ¿quién eres? ¿Eres Elías? Juan respondió: no lo soy. ¿Eres un profeta? Él contestó: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres tú? Dínoslo y así podremos llevar alguna respuesta a los que nos mandaron. ¿Qué dices sobre ti mismo? Él les dijo estas palabras del profeta Isaías: yo soy el que grita en el desierto, hagan el camino recto para el Señor. Los fariseos habían mandado a estos hombres. Ellos le preguntaban: si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, entonces ¿por qué bautizas? Juan le respondió: yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien que no conocen. Si no eres el profeta, si no eres el Mesías, y si no eres Elías, ¿con qué autoridad bautizas? Los judíos entendían que cuando Elías llegara, Elías iba a llegar bautizando. Hasta el día de hoy siguen esperando a Elías. Y de hecho Elías va a llegar. Y eso sea en el tiempo de la gran tribulación. Este bautismo se va a activar nuevamente para los judíos. ¿Por qué tienen que bautizarse los judíos? Este bautismo que se hace en el tiempo de la gran tribulación es para prepararle el remanente. Y es como el bautismo que hizo Juan, que era un bautismo de penitencia, reconociendo que están incapacitados espiritualmente y que han violentado la ley en toda su forma. Y esto los prepara para cuando el Mesías llegue. Lo mismo que hizo Juan el Bautista, ¿está claro? Es un bautismo de identificación a Cristo. Exactamente, un bautismo de identificación con el Mesías. Eso lo van a hacer públicamente. Miren, los judíos actualmente dicen que el nombre Jesús no significa nada, porque es un nombre latino. Que tienen que decir Yeshua Yamashia. Si no es así, no hay nada. Imagínense qué ironía de la vida. Porque en el tiempo de la gran tribulación, el nombre que tanto han atacado y que han odiado por siglos, van a tener que confesarlo. Porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Eso es para los judíos exactamente. Se viene arrastrando desde el Antiguo Testamento, en los profetas menores y mayores. Sí, pastor, porque en este tiempo ya nosotros no nos salvamos por invocación. No, nada, exactamente. Y ellos tienen que invocar el nombre. Van a tener que andar huyendo en las naciones. Van a llegar a las naciones, los latinos, y van a tener que decir: Jesús es el Mesías. Van a decirlo con mucha fuerza. Y eso es lo que los va a poner en una salvedad, ¿está claro? Para que la ira de Dios no caiga sobre ellos. Para que sean el remanente que le van a dar la bienvenida al Mesías cuando venga. Como hicieron en el tiempo de Juan el Bautista. Ese bautismo se va a activar, recuerden. Entonces, esto nos deja en vigor un solo bautismo. Y este es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Estamos claros? El único bautismo que está en vigor actualmente.
Y este bautismo del Espíritu Santo no es como dicen los predicadores a nivel pentecostés y no crean hasta bautistas, ¿no? Llegan a las congregaciones y le dicen a las personas, ¿cuántos quieren ser bautizados con el Espíritu Santo o sellados con el Espíritu Santo? La gente levanta las manos, pasan al frente y ellos comienzan a hacer una oración y comienzan ahí a cansar mental, físicamente a la gente, y de repente la gente comienza a tener manifestaciones extrañas que no tienen que ver nada con el bautismo del Espíritu Santo. ¿Está claro? El bautismo del Espíritu Santo, el único que lo puede hacer es Cristo. Hasta el día de hoy lo está haciendo y lo va a seguir haciendo hasta que entre el último gentil que va a ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Estamos claros? En la circuncisión había derramamiento de sangre para ser parte del pacto de la ley, ¿está claro? O la promesa hecha a Abraham, ¿verdad? En el bautismo del Espíritu Santo hay derramamiento de sangre. Esto se debe a que la sangre de Cristo ya fue derramada. La morada del Espíritu Santo es señal de que estamos en Cristo y que hemos sido circuncidados espiritualmente. Esa circuncisión tiene que ver con un cambio de naturaleza. ¿Estamos claros? Léanme Juan 7, 37 al 39, Evangelio. Llegó el último día de la fiesta, que era el más importante. Ese día Jesús se levantó y gritó: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Saldrán ríos de agua viva del interior del que cree en mí. Así dicen las Escrituras. Jesús dijo eso acerca del Espíritu que recibirían después los que creyeron en él. Los creyentes aún no tenían el Espíritu porque Jesús todavía no había sido elevado en gloria, pero después los que confiaban en Jesús recibirían el Espíritu. Jesucristo dijo estas palabras: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, dentro de su interior correrán como ríos de agua viva. Dentro de su interior, Manuel. No es un juego que entra por las manos, no es algo que me toca aquí y viene bajando, es algo que surge de adentro hacia afuera. Y esto decía del Espíritu Santo, que habían de recibir los creyentes, porque aún Cristo no había sido glorificado. Y esto se da hasta que Cristo muere, resucita, y después de su resurrección pasan exactamente 50 días, 40 días pasa con sus discípulos. 10 días después se da el descenso del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 se da la transición de la ley a la gracia, del antiguo pacto al nuevo pacto. En ese momento hay más de 1 millón de judíos alrededor del templo que llegaban a celebrar la fiesta de la Pascua. Un sacerdote está fuera del templo leyendo la Torá y están conmemorando los 1200 años que Dios entregó la ley a Moisés. En el lugar santísimo está un sumo sacerdote preparando el sacrificio de las 9 de la mañana. Y en ese momento que aquel está preparando el sacrificio y el otro está haciendo una conmemoración, lanzando una mirada retrospectiva, ¿no?, de ese evento que hubo en el monte Sinaí, cuando él está hablando, hermano, y decía que Dios descendió en la nube de gloria, bajó al monte, y que el monte y la tierra temblaba, y habían voces, truenos, relámpagos, cuando Moisés recibió la ley con gloria. Y en ese momento el sumo sacerdote está haciendo el sacrificio. Pero exactamente en ese momento se oye un estruendo. Literalmente, todos lo escucharon. Terremoto aéreo. Y cayó un fuego, tipo Salomón, cuando hizo el templo, que cayó un fuego en el lugar santísimo. El fuego entró al templo y en vez de quemar el holocausto que estaba ahí con el sumo sacerdote, el fuego salió y salió del templo, y hay una transición, y pues son 120 hombres. Desde ese momento Dios se mudó de habitación para nunca más
morar en templos hechos de mano humana. Y todos llegamos a ser templos del Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Exactamente conforme la profecía. Ahí está una transición de la ley a la gracia. Por eso después más adelante vemos una transición en el capítulo 15 de Pedro a Pablo. Pablo desaparece o no desaparece. Y queda Pablo como el protagonista. Primero el Espíritu Santo, ¿está claro? Hasta el día de hoy Dios está tratando con los gentiles y bautizando a los gentiles y a aquellos judíos que Dios quiera salvar. ¿Estamos claros? Y hacerlos parte del cuerpo de Cristo. Ese bautismo sigue vigente. Búsqueme 1 Corintios 1. Esto es el capítulo, pero desde el verso 10 al 17. Dígame. Por eso Pablo entonces no lo mandaron él a bautizar en agua. Ahí quiero llegar. 1 Corintios 1. Hermano, si el bautismo en agua era necesario para salvación o para identificarnos con Cristo, ¿por qué el apóstol Pablo lo minimizó y aún lo excluyó totalmente de los gentiles? 1 Corintios 1, 10 al 17. Escuchen bien ese pasaje. Hermanos, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo unos con otros para que no haya divisiones entre ustedes. Les pido que estén siempre unidos por las mismas ideas y los mismos propósitos. Les digo esto porque algunos de la familia de Cloé me han contado que hay discordia entre ustedes. Es decir, que algunos entre ustedes dicen, yo sigo a Pablo, otros dicen, yo sigo a Apolo, y otros dicen, yo sigo a Pedro, y otros dicen, yo sigo a Cristo. Cristo puede estar dividido. ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? No. ¿Fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? No. Agradezco a Dios que la mayoría de ustedes no fueron bautizados por mí, excepto Crispo y Gayo. Así que nadie puede decir que ustedes fueron bautizados en mi nombre. Bauticé a la familia de Estéfanas, pero no recuerdo que bauticé a alguien más. Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a anunciar las buenas noticias, y no con palabras de sabiduría. Cristo no me ha enviado a bautizar, sino que a anunciar la buena noticia. Hagamos una inferencia. Si Pablo es el apóstol de los gentiles, y él es el apóstol de los gentiles hasta el día de hoy, ahí están sus cartas, dice que Cristo no le envió a bautizar a nadie. Es decir, que el bautismo en agua no está vigente y no es para los gentiles. ¿Estamos claros? Por eso Pablo dice estas palabras: Cristo no me envió a bautizar. Bautizó a algunos cuantos, como todo convertido. Usted llega a una congregación, se convierte a un testigo, usted va a pensar como el testigo y hace lo que el testigo diga. Se convierte en una congregación apostólica, usted va a andar defendiendo que solo Jesús. Pablo, como buen convertido, andaba aromático todavía, con muchas costumbres de la ley, ¿estamos claros? Pero luego Pablo encontramos que dice que Cristo no lo envió a bautizar a nadie. Yo desafío que investiguen ese texto, que lo hagan histórico, gramatical, que lo examinen. No es leerlo, no es buscarlo en varias versiones, porque no siempre las versiones nos ayudan, ¿está claro? Examinarlo para trazarlo bien. Por eso mismo también el escritor de Hebreos escribe en Hebreos 6, 1 al 3. Dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la perfección, no echando mano nuevamente de obras muertas, ni de la doctrina de bautismo, exactamente, porque habían varios bautismos. No tiene que ver nada con nosotros el bautismo. Decir que el bautismo es necesario es peligroso, ya que se está afirmando que algo tiene que ser añadido para completar la salvación.
Bueno, quiere decir que las iglesias de Cristo, aquellos que no tocan instrumentos de ninguna clase y que embanderan el bautismo en agua fuertemente y que según ellos interpretan muchos pasajes amañados, dicen que el bautismo en agua es importante, es obligatorio. Decir que el bautismo es necesario es peligroso, ya que se está afirmando que algo tiene que ser añadido para completar la salvación. Algunos dicen que Marcos 16:16 es la clave. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo desafío a que examinen ese texto, ese capítulo. El capítulo 16 de Marcos, en los mejores manuscritos, solo contiene 8 versículos. Del versículo 9 al versículo 20 fueron añadidos. Solo se encuentran en unos manuscritos tardíos, del siglo XIV al siglo XVII. En los mejores manuscritos no se encuentran. Y es por eso que al llegar un testigo a un cristiano, a veces que el testigo tiene más conocimiento que los cristianos, porque el testigo sabe que ese texto no se encuentran, como muchos otros que no están. No se encuentran en los mejores manuscritos. Por eso ustedes pueden ver otras versiones, como las versiones que vienen corregidas, o hay versiones que traen los versículos completos, pero al pie de la página le da una explicación. ¿Da una explicación ahí esa? Dice, versículos 9 al 20, las copias griegas más antiguas no incluyen estos versículos. ¿Está claro? Cuando se hizo la versión 60, se contaba con media docena de manuscritos, del siglo XIV al siglo XVII. Cuando suceden los avances, la ciencia, la comunicación, se dan cuenta de que existen más de 5.000 manuscritos del texto griego. Vienen a cotejar la media docena y se mira entonces los grandes errores. Tenemos problemas entonces en la versión 60. Marcos solo contiene 8 versículos. Hay predicadores que saben eso, hermano, que Marcos solo tiene 8 versículos. Pero como son curanderos, milagreros, entonces para respaldar todas las obras que ellos hacen, entonces agarran el verso 17 y estas señales seguirán a los que creen. Eso no puede ser. Están pecando con conocimiento de causa, porque el texto no aparece. ¿Estamos claros? En los mejores manuscritos. Vamos a ver algunas aparentes contradicciones. Algunos dicen que en Juan 3, verso 5, el agua significa bautismo. Porque cuando dice Cristo a Nicodemo, si no naciere del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino. Cuando la gente escucha agua, lo primero que piensa es bautismo. El problema es que la palabra agua puede usarse metafóricamente en la Escritura. ¿Estamos claros? Pero esto no puede ser cierto, ya que el bautismo no había sido todavía instituido por Jesús. Por tanto, Jesús no puede estar hablando de bautismo. ¿Estamos claros? El bautismo llega hasta después de la resurrección de Jesucristo, cuando dice: toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan a la etnia, bautizándolo en mi nombre, y que guarden todas estas cosas. En otra versión dice: enseñándole esta doctrina. ¿Estamos claros? Entonces, no está hablando de agua en ningún momento el texto. Más adelante vamos a explicarlo. El libro, en Mateo 28, 19, el libro de Mateo fue escrito en hebreo y luego experimentó un proceso de transmisión al griego. En el siglo IV después de Cristo, la cita de Mateo 28, 19 fue modificada de bautizándolo en mi nombre a bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se convirtió
en una práctica hasta el día de hoy. Mateo fue escrito en hebreo, porque iba para hebreo. Se cree que 10 años después, el mismo autor lo dobló al griego. ¿Estamos claros? Pero no alteró absolutamente nada. Me leen por favor algún texto ahí de Mateo 28, 19. Me dicen la versión que tienen. Me leen Mateo 28, 19. Versión israelita nazarena. Léala. Vayan y enseñen a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre. Así. ¿Está claro? ¿Y esa versión dice? Igual, pero lee el 20. Lee el 20. Bautizándolos en mi nombre, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bautizándolo en mi nombre. El que decimos, hermano Jairo, que el texto de Mateo fue escrito en hebreo, no es que estamos diciendo que el resto de los textos fueron en hebreo, ¿estamos claros? Correcto. Porque los judaizantes dicen que todas las escrituras fueron hechas en hebreo del Nuevo Testamento. ¿Verdad? Eso no es cierto, solo Mateo nada más, ¿estamos claros? Podemos consultar versiones, por ejemplo, Biblia de Jerusalén. Si alguien puede buscar la Biblia de Jerusalén, que tiene comentarios, dicen que es una Biblia católica, las Biblias no tienen religión, pero esa Biblia al pie tiene un comentario donde explican que la fórmula de Padre, Hijo y Espíritu Santo no existe en el texto, que eso fue incorporado en el siglo IV después de Cristo. Pueden revisar la Biblia textual hebraica, la Kadosh, la Reina Valera restaurada. Esa es la causa por la cual el libro de los Hechos, el bautismo que ustedes encuentran, es en el nombre de Jesús por todas partes. Hechos 2:38, Hechos 8:12, Hechos 8:36 al 38, Hechos 10:48, Hechos 10:19 3 al 5, para citar ejemplos. Alguien diría, pero Cornelio no era judío y lo bautizaron. Recuerden que en ese momento la iglesia, de hecho hasta el 15, es netamente judaica, y siguen bautizando a los gentiles y los están obligando a circuncidarse y a observar las leyes mosaicas, ¿está claro? Hasta que llega Pablo, y cuando se llega a la convención de Hechos 15 es que se aclara el asunto, que hay dos misiones diferentes, y Pablo lo dice en Gálatas 2, 7, 8. El que le dio a Pedro el evangelio de la circuncisión, me dio a mí el evangelio de la incircuncisión, sin las leyes de Moisés. Traducción israelita mesiánica. Vean. Por lo tanto, vayan a hacer talmidín a la gente, a todas las naciones, dándole la inmersión en mi nombre. Ahí está. Talmidín, discípulo, ¿estamos claros? Matete en griego. Talmidín, hebreo. Matete en griego. Discípulo para nosotros. Bautizándolo en mi nombre. Hermano, si hacemos inferencia, hermano Jairo, si Jesús da una fórmula en Mateo 28, 19, ¿por qué los apóstoles desobedecieron entonces? Y no encontramos la fórmula en ninguno de los libros, en ninguno de los pasajes del libro de los Hechos. ¿Por qué? ¿Estaban en plena y abierta desobediencia? No. El problema es que el texto lo adulteraron. ¿Estamos claros? Ellos estaban cumpliendo el mandato. En mi nombre. Recuerden que Cristo, dijo Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Jesucristo era Dios manifestado en carne. ¿Estamos claros? Hasta el día de hoy, recuerden, hacer que un judío se convierta a Cristo, si ustedes lo logran, como dije el día de ayer, alégrense, levantaron a un muerto, resucitaron a uno entre los muertos, ¿está claro? Así lo dice un texto. Ese es el primer texto. El segundo texto, Pedro 3:21. El bautismo que practicamos ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne,
sino ando en una conciencia buena delante de Dios. La palabra clave en este pasaje es el bautismo que corresponde, es la palabra griega antitupon, y significa prototipo, representante, figura de algo. No fue el agua que salvó a Noé y su familia. Pedro no dice que es la aplicación del agua que elimina la suciedad, sino de un compromiso, de una buena conciencia ante Dios. Por tanto, representa el desprendimiento del antiguo pacto que señalaba la vida de pecado para entrar en la nueva vida en Cristo sin problema de conciencia. Hebreos capítulo 9, 9 al 14. Este bautismo que Pedro está hablando es netamente judío. Y dice él, este era un tipo, estamos claros, que se encontró con el antitipo. La sombra se encontró con la realidad. Cuando la sombra choca con la realidad, la sombra se desvanece. ¿Estamos claros? Y ese bautismo que sucedió allá con Noé, esa era una sombra de la realidad que hoy tenemos. Léanme Hebreo, por favor. 9, 9, 14, hermano Jairo, si tienen ahí una versión. Esto simboliza la era presente e indica que la conciencia de la persona que ofrecía el sacrificio no puede ser llevada a perfección por medio de ofrendas y los sacrificios que él representaba, porque ellos consisten en ofrendas de comida, bebidas y varias formas de lavados ceremoniales, regulaciones referentes a la vida eterna impuesta hasta el tiempo de Yahvé para la reforma de toda la estructura. Pero cuando el Mesías se manifestó a través de las buenas noticias que ya están ocurriendo por medio de un mayor tabernáculo que no es hecho por los hombres, pues no es de este mundo creado, entró en el lugar Kadosh Kadoshim una vez y para siempre, y entró no por medio de la sangre de corderos y becerros, sino por medio de su propia sangre, así redimiendo a todo el mundo para siempre. Porque si rociando ceremonialmente a las personas inmundas con la sangre de corderos y toros, y rociando la ceniza de las novillas restauran su pureza eterna, entonces cuánto más y mucho más la sangre del Mesías, quien por medio del Rúa eterno se ofreció a sí mismo a Yahvé como sacrificio sin mancha, purificará nuestras conciencias de las obras que lleven a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. ¿Está claro el texto, hermano? Hoy los judíos, dice Pedro, podemos acercarnos confiadamente, con plena certidumbre de fe, libres de conciencia. Los judíos llegaban anualmente, daban el sacrificio, eran perdonados, pero el problema de conciencia se lo llevaban a su casa. Ahora que llega Cristo, se dan cuenta que las diversas abluciones y todos estos tipos de bautismo no sirven para nada, porque la muerte de Cristo los ha liberado hasta del problema de conciencia y pueden acercarse a Dios por los méritos de Cristo. ¿Estamos claros? Por el Ruach que le ha sido dado, el Espíritu Santo. ¿Estamos claros? El neuma. Tengan mucho cuidado. No pensemos que Pedro dice que el bautismo salva. Repito, para los judíos cristianos, el bautismo era una figura, una expresión externa para reconocer o confesar a Cristo. Hechos 22:16. Léalo. ¿No tiene? No hay 22:16. Bueno, ¿No? sí. Léalo, por favor. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Oiga bien. ¿Y ahora qué te detiene? Así es, ¿verdad?
lávate y bautízate. Algunos vienen y dicen, lava tus pecados. Este es el texto clave de las iglesias de Cristo, el lavamiento. Vamos a ver esto que aparece también en Tito, el siguiente texto. Tito 3:5. ¿Me lo leen? El lavamiento de la regeneración, habla Tito en este texto. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. El lavamiento es la palabra griega loutron. Significa purificación, ser limpio, regeneración. Es la palabra griega palingenesia. Una vez, otra vez, hacer nuevecito. Anakainosis, hacerlo nuevecito. El lavamiento de la regeneración solo puede aplicarlo el Espíritu Santo por medio de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Quiere decir que tanto en Hechos, que leímos, ¿verdad? 22:16, como en Tito, encontramos un aoristo. Y un aoristo indicativo pasivo. Nos da a entender que el sujeto de la acción, ¿quién es? Dios. Exactamente. Cuando en Tito dice, léamelo por favor, mire bien, es importante esto, ¿verdad? De ir al texto griego. Cuando hablo de ir al texto griego, no es solo llegar y buscar el diccionario, el Vine, el Strong, no es solo eso. Tenemos que consultar a varios lexicógrafos, por ejemplo, varios léxicos. Es importante conocer los tiempos, los verbos que se encuentran. No es cuestión de agarrar solo estos dos diccionarios y ya interpreté. A veces una palabra puede llevar tiempo. Hay que hacer un estudio bien exegético, hacer un estudio etimológico. Puede llevar tiempo, como les digo, para poder sacar a luz. Más cuando la palabra tiene diferentes connotaciones. ¿Estamos claros? En este caso, el sujeto de la acción es Dios. Léalo de nuevo. Él nos salvó gracias a su misericordia. ¿Quién lo hizo? Él. Él nos salvó. ¿Sigue? No por algo bueno que hubiéramos hecho. Nos salvó lavándonos. ¿Quién lo hizo? Él. Lavándonos. Él. ¿Sigue? Dándonos una vida nueva. Dándonos. ¿Quién lo hizo? Él. Al renovarnos por medio del Espíritu Santo. Está clara esa versión, ¿verdad? ¿Quién es el sujeto de la acción? Dios. Pero si lo leen en la versión 60, siempre están diciendo que habla del bautismo en agua. Error. No hay agua en ese texto. ¿Estamos claros? Romanos 6, 3 al 5. Gálatas 3:27. Colosenses 2:12. Primera de Corintios 12:13. Aparece la palabra bautizado. La palabra bautizado están en aoristo indicativo pasivo. Quiere decir que el sujeto de la acción es Dios. Por tanto, está hablando del bautismo del Espíritu, que solo Él lo puede hacer para unirnos a Cristo e identificarnos con su muerte para hacernos parte de su cuerpo. No hay agua en ninguno de estos textos. Si me leen por favor 6, 3 al 5, hermano Luis, Gálatas 3:27, Colosenses 2:12, hermano Oscar, 1 Corintios 12:13. Quiero mencionar estos textos porque cada que leen estos textos, la gente está pensando en agua. Se le viene la imagen de agua. No hay agua en estos textos. Creo que MacArthur hace un comentario al respecto, ¿no? De que estos textos, dice, son los más secos que ha encontrado. Por favor, Romanos. No olviden que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo nos unimos a Él en su muerte. Cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo y así compartimos su muerte, para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida.
Así que fuimos unidos a Cristo en una muerte como la de Él. También nos uniremos con Él en su resurrección. Entonces, el que fuimos bautizados en agua, no aparece, ¿no? En Cristo, en su muerte. Hermano, aquí no puede estar hablando de agua, porque el sujeto de la acción, ¿quién es? Dios. Es Dios, no el hombre. Es que es un símbolo que el agua simboliza la muerte, sepultura, resurrección. No, no hay que estar inventando. No dice eso el texto. Si el sujeto de la acción es Dios, ahí no hay agua en todo. ¿Estamos claros? Su paralelo es 3:27 de Gálatas. Dice, Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. su paralelo, Colosenses 2:12. Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. ¿Está claro? Primera de Corintios 12:13. A cuyo fin todos nosotros somos bautizados en un mismo espíritu para componer un solo cuerpo. Ya seamos judíos, ya gentiles, ya esclavos, ya libres, y todos hemos bebido un mismo espíritu. Oigan, ¿cuántos han sido bautizados? Todos. Todos. ¿Quiénes son todos? Pantas, los objetos de su gracia. Todos los que son salvos y traídos soberanamente por el Espíritu, por Dios, a Cristo, son bautizados en el Espíritu. Esto es lo que dijo Juan 1:13. Los que no son nacidos por voluntad de carne, de sangre, ni varón, sino por el Espíritu. ¿Estamos claros? Todo. Lamentablemente en las iglesias tradicionales siempre se está diciendo, usted no ha sido bautizado por el Espíritu, preocúpese. No, yo creo que hasta el que está diciendo debe preocuparse, porque si no está bautizado, él no es parte del cuerpo de Cristo, ¿estamos claros? Y la evidencia no es hablar lengua, recuerden. Primera de Corintios 12:13, la palabra bautizado, como se nos dio de beber, están en aoristo, indicativo, pasivo. ¿Qué significa? Que es una obra terminada en el pasado y el sujeto de la acción es Dios. Por tanto, no se refiere a agua. ¿Estamos claros? Cuando encontramos un aoristo, fíjense bien, cuando encontramos un aoristo indicativo, pasivo, el sujeto de la acción es Dios. El que recibe el beneficio no hace absolutamente nada. ¿Estamos claros? Y esto es lo mismo que aparece en todos estos otros textos de Romanos, Gálatas y Colosenses. Yo desafío que lo examinen, por favor, ¿ok? Los rabinos, como Gamaliel, no como los que andan hoy, ¿verdad? Que andan enllavados con un velo puesto. Los rabinos, como Gamaliel, y de hecho, el mismo Nicodemo, o sea, Arimatea y toda esa gente, ¿no?, que fueron discípulos clandestinos de Jesús, entendían e interpretaban que la Torá sería internalizada en cada persona hebrea y ya no tendrían que observar los 613 leyes de Moisés una vez que el Espíritu viniera sobre ellos. Ezequiel 36, 26 y 27. Y que todos los rituales, incluyendo las abluciones, no tendrían ninguna importancia. ¿Estaban claros en su interpretación o no lo estaban? Estaban claros. Los judíos de hoy no saben nada. Recuerden 2 Corintios 3, 14, 15. Cada que se acercan al antiguo pacto, un velo tienen puesto. No pueden entender. ¿Estamos claros? No lo van a entender. Los cristianos no es la excepción. Lamentablemente los cristianos, los predicadores no son la excepción. Los predicadores gentiles, los pastores de la gentilidad no son la excepción. También tienen un velo puesto. Y eso es grave. Jesús, nuevamente quiero enfatizar, Jesús se bautizó no para darnos ejemplos como muchos dicen, sino para cumplir toda justicia. Mateo 3:15, búsquenme por favor. Jesús le respondió, hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda.
Juan estuvo de acuerdo. Dice esa otra versión. Jesús le contestó, no me lo impidas ahora, porque es necesario cumplir con todo lo que Dios requiere. En el texto griego, esa palabra, porque así, o es necesario, significa, esta es la manera en que está determinado, no hay otra forma, tenés que hacerlo, Juan, ¿estamos claros? Le dice. Jesucristo, al bautizarse, asume los pecados de todos los elegidos como su fiador, Hebreos 7:22. Luego en Getsemaní cargó los pecados y fue hasta la cruz como estaba determinado por el Padre. Hechos 4, 27 y 28, Lucas 24, 25 y 26. Al llegar a Juan, Jesucristo no llega ni se bautiza para darnos ejemplo, sino que llega a asumir una deuda como fiador, ¿estamos claros? Y la deuda es que Él viene, fue nuestro sustituto y cargó con todo el registro, el historial de delincuencia que teníamos, ¿estamos claros? En el momento que está en Getsemaní, Dios tiró todo ese historial sobre Él, de todos los elegidos, para que lo cargara y lo llevara hasta la cruz, ¿estamos claros? Así es que no se bautizó para darnos ejemplos, sino para asumir una deuda. Recuerden que Juan era sumo sacerdote. La verdad es que muchos atacan ciegamente este tema porque no se dan la oportunidad, primeramente, de estudiar esta doctrina o este tema bíblico a profundidad. Lamentablemente, muchos han sido entrenados cuidadosamente para el ataque y algunos lo hacen con mucha sinceridad pensando que están luchando contra una gran herejía. Bueno, yo desafío que examinemos. Yo desafío a los que nos están escuchando que examinen cada texto histórico, gramatical, cultural, para poder contender. Si no tenemos conocimiento de causa, no podemos contender, ¿estamos claros? Recuerden que no es citando texto fuera de contexto. Tenemos que examinar la escritura con mucho cuidado. Y recuerden que los únicos que pueden entenderlo son los que han nacido de nuevo, los que son parte del cuerpo de Cristo, pueden entender estos misterios que fueron predestinados para nuestra gloria. 1 Corintios 2:7. La mayoría apasionadamente no permiten ni siquiera discutir el tema porque tienen miedo de ser convencidos por la verdad. Juan 8:32. La enseñanza del bautismo ha adolecido por muchos años, siglos, de una base sólida en la palabra. Esta es una herencia más del ritual de la Iglesia católica, apostólica y romana. Tiene sus tentáculos bien metidos todavía en la Iglesia evangélica. Por ejemplo, el bautismo de los prosélitos, en los tiempos de Juan y antes de Juan, los judíos usaban una palabra hebrea y era mikvah, y significa reunión de agua. Los rabinos consideraban que la mikvah era como el útero del mundo. La inmersión era un requisito obligatorio, tanto para el hombre como para la mujer gentil, que se convertían al judaísmo. Y cuando el converso salía de la agua, se consideraba un nuevo nacimiento. Ese bautismo, que se viene arrastrando hasta el día de hoy, no es ni siquiera el de Juan, hermano, ¿ya? Sino del bautismo que crearon los fariseos en el periodo de silencio. El pagano prosélito era sumergido en el nombre de Dios y ellos asumían el yugo del reino impuesto por las personas que lo bautizaban. Con el sumergimiento en la agua, las personas eran salpicadas de sangre. Tenía que haber arrepentimiento. Sin él, ni el agua ni la sangre podían aplicarse, ya que no podían ser purificados.
Hasta el día de hoy se sigue creyendo eso, ¿no? ¿Qué tengo para que ser bautizado? Arrepiéntase. ¿Ya? Pero arrepiéntase y tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo puede ser eso? ¿O cómo pueden identificarlo? Ajá. ¿Verdad? O sea, no tiene sentido. Están arrastrando un bautismo que fue creado en el periodo de silencio, que no tiene que ver nada con nosotros. ¿Estamos claros? El agua y la sangre son los dos principales agentes que Dios mandó para la purificación. Éxodo 30, 17 al 21, Éxodo 40, 30 al 32. Por eso es que al morir Jesús, vemos que brotó de su costado agua y sangre. 19, 34. Por eso primera Juan lo menciona, ¿no? ¿Ves? Que al morir de él salió agua y sangre, ¿está claro? El agua para la purificación y la sangre para redimir los pecados. Quiero solo un texto más, por favor. Hebreo 9, 7 al 22, me buscan una versión. Pero al segundo cuarto solo podía entrar el sumo sacerdote. Para entrar allí debía llevar sangre para ofrecerla por sus propios pecados y por los que el pueblo había cometido sin darse cuenta de que estaban pecando. El Espíritu Santo quiere darnos una enseñanza utilizando estos dos cuartos separados. Lo que nos enseña es que mientras exista el primer cuarto, el camino al lugar santísimo no está abierto. Todo esto es un ejemplo para que nosotros ahora nos demuestra que la ofrenda y los sacrificios no eran capaces de purificar la conciencia de los que adoraban de esa manera. Esas ofrendas y sacrificios tenían que ver solo con un asunto de comida, bebidas y ceremonias de purificación. Eran solo reglas que servían únicamente hasta que Dios estableciera un nuevo orden. Pero ya vino Cristo, el sumo sacerdote de las bendiciones que se nos han llegado ahora. Cristo nos sirve en una carpa como en el que servían aquellos sacrificios. Él sirve en el lugar grandioso y perfecto, no hecho por los seres humanos. Es un lugar que no es de este mundo. Cristo entró una sola vez al lugar santísimo del cielo. No ofreció la sangre de chivos ni becerros, sino su propia sangre. De esta forma nos liberó verdaderamente y para siempre. Es cierto que la sangre de los chivos y de los toros y la ceniza de las novillas se esparcían sobre los que no estaban limpios y los limpiaba por fuera. Pero la sangre de Cristo no puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu Eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho para poder adorar al Dios viviente. De manera que Cristo trae un nuevo pacto a los que son llamados por Dios. Así tendrán para siempre lo que Él prometió. Eso es imposible. Eso es posible porque Cristo murió para librarnos de los pecados que cometieron cuando estaban bajo el antiguo pacto. Cuando un hombre muere, deja un testamento, pero para que se pueda cumplir es preciso demostrar que quien lo hizo está muerto. Un nuevo testamento no vale nada. Un testamento, no vale nada mientras viva el que lo hizo, sino solo que haya muerto. Por esa razón también el primer pacto tuvo que establecerse con derramamiento de sangre. Primero Moisés le anunció los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Después mezcló con agua la sangre de los terneros. Tomó lana roja y un racimo de hisopo y roció la sangre sobre el pueblo y sobre el libro de la ley. Moisés dijo: esta es la sangre que confirma el pacto que Dios les manda a obedecer. Igualmente, Moisés roció la sangre sobre la carpa sagrada y sobre todo lo que utilizaba para la adoración. La ley dice que casi todo debe limpiarse con sangre, porque si no se derrama sangre,
los pecados no pueden ser perdonados. Correcto. En base a este texto, lo que nos da a entender el autor de Hebreo es que las ceremonias rituales solo eran sombra o figura de lo que había de venir con el Señor. Y en el texto mismo dice, Él ya vino y ha ejecutado su plan redentor perfecto. Después de su muerte y resurrección, toda sombra, todo ritual, todo símbolo, figura o antetipo ha perdido valor. No confundamos la palabra antetipo con antitipo. ¿Estamos claros? Todo ha perdido valor. No era Pablo quien iba a embanderar el bautismo en agua. En ningún momento, entendiendo que todo esto ya había tenido un cumplimiento. Todo lo que decía la ley era una sombra de la realidad que ya somos nosotros. ¿Estamos claros? En Juan 6, 44, toda persona que es traída soberanamente por Dios es bautizada por Cristo en el Espíritu Santo. En Juan 1, 33, búsquenme por favor Juan, denme 3 textos. Recuerden que no siempre las versiones nos van a ayudar, tenemos que irnos al texto griego para que nos demos cuenta que ahorita se encuentra. Lean por favor. Ni yo mismo sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y permanece sobre él, ese es quien ha de bautizar con Espíritu Santo. Bueno, a él. Entonces Juan dijo, yo no lo conocía, pero Dios, que me envió a bautizar con agua, me dijo, tú verás al Espíritu bajar y colocarse sobre el que bautiza con el Espíritu Santo. Hermano Oscar. Igual, ok. Igual. Este texto, la palabra bautiza, bautizará, aparece en otras versiones. Y en otras dice bautiza, para enfatizarnos que se encuentra en un tiempo presente continuo. O sea que tiene efecto hasta el día de hoy, estamos claros, mientras estemos en la dispensación de la gracia. La palabra bautiza es la palabra griega o baptizón. Esto significa, o esto es un aoristo de participio presente. Quiere decir que tiene un efecto continuo. Y lo podríamos parafrasear de esta forma. El que viene después de mí, ese es aquel que seguirá bautizando con Espíritu Santo. O sea, desde el momento de Pentecostés hasta el día de hoy, el bautismo del Espíritu Santo sigue vigente, ¿estamos claros? Hasta el momento del arrebatamiento de la iglesia. Por último, quiero que me busquen Efesios 5, 26, 27. Tienen 2 versiones. Lo hizo para hacerlo solo a suya, limpiándolo por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Ok, hermano Jairo. 25. Ajá, al 27. Esposos, amen a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Cristo murió para hacer que la iglesia fuera santa, la purificó con la enseñanza de la buena noticia y con el agua, para presentarla a sí mismo como una novia llena de esplendor y belleza. Aquí dice agua, aquí dice bautismo. Este es otro texto que dicen que aquí está hablando de bautismo en agua. Pero si nosotros leemos bien el texto, el comienzo de la santificación es descrito en la frase, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Palabra se refiere al evangelio proclamado a los miembros de la iglesia que habían respondido con fe. ¿Me lee el texto que usted tenía? Mire qué interesante, él lo dice bien.
desde el 25. Sí. Los esposos deben amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Recuerden que nos está dando una cátedra del matrimonio, Pablo. Está usando el matrimonio como una analogía para hablar de una verdad espiritual. ¿Bien? Y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla sola suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. O sea que Cristo, Él mismo, se prepara una iglesia para sí mismo, sin mancha, sin arruga. Y Él mismo santifica a una iglesia. ¿Por medio de qué? De la palabra y el bautismo. La palabra agua, dicen ahí, es bautismo, no Señor. Mírenme por favor, hermano Jairo, búsqueme Santiago 1.18, búsqueme Primera de Pedro 1.3 y búsqueme Primera de Pedro 1.23. Miremos su Y dice, contexto. y 26, a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Está claro, oiga, ¿verdad? Para irse lavarla por medio de la purificación De la palabra. Nueva traducción viviente. Correcto. Cuando le dicen a Cristo, Cristo le dice a los discípulos, las palabras que yo hablo son vida, y a vosotros estáis limpios, aunque no todos, dicen, por la palabra que les he hablado, pero lo decía por causa de Judas. ¿Está claro? El agua es símbolo de la palabra. Dice 1.18. Dios, por su libre decisión, nos dio vida y nueva vida por medio del mensaje de la verdad, para que nosotros fuéramos lo mejor que se le ofrece a Dios de toda la creación. ¿Por medio de qué? Del mensaje de la verdad, no por medio de agua. 1.3 de Primera de Pedro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha regenerado con una viva esperanza de vida eterna, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Exacto. Y el 23 dice, Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. está claro, ¿eh? No es agua, no hay agua en estos pasajes. Siempre en este texto vamos a encontrar los aoristos en Efesios. El sujeto de la acción es Cristo. La versión 60 lo dice claro, que Jesucristo mismo, ¿no?, dio su vida por la iglesia y se prepara una iglesia, Él, para presentársela a Él mismo, sin mancha, sin arruga, y la purifica por medio de la palabra. ¿Estamos claros? Dice aquí. Pues léalo. Dice, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. ¿Estamos claros? Los creyentes del Nuevo Testamento sabían que el bautismo no era el medio para la limpieza de pecado, sino que Cristo en su Espíritu Santo la efectuaba. La palabra nos purifica, hermano. Y la palabra, conforme va haciendo, mientras nosotros estamos rumiando la doctrina y hablamos de la doctrina va causando efecto en nosotros. ¿Es o no? Y nos vamos encontrando, ¿ya? Porque es como un espejo. Y nos va perfeccionando. O lo hacemos, si no, Dios lo hace. Pero que la palabra causa efecto, causa. Es lo mismo, pastor, cuando le hablaba a la samaritana, ofreciéndole el agua. Exactamente. O sea, le estaba ofreciendo la regeneración. La regeneración, exactamente, ¿ya? Ahí es. Para concluir, la mayoría de los intérpretes piensa que esta referencia es al agua. No puede ser, ya que los versículos están en aoristo indicativo pasivo. Quiere decir que el sujeto a la acción es el Señor. Por tanto, es una obra terminada en el pasado. No está hablando de agua el texto. ¿Estamos claros? El sujeto a la acción es Dios. Por tanto, el bautismo en agua no es para los gentiles. El bautismo en agua no es para la iglesia. La fórmula, o solo Jesús, o tripartito, no tiene ningún significado para nosotros. ¿Estamos claros? El bautismo en agua no salva a nadie.
El bautismo del Espíritu Santo es lo que nos incorpora en Cristo y nos une al cuerpo. Quiero cerrar con Corintios 12:13. Búscame una versión bastante sencilla. Primera. Entre nosotros unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otras son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. ¿Para qué fuimos bautizados? Para introducirnos al cuerpo. Para introducirnos al cuerpo y formar un solo cuerpo y una sola iglesia. ¿Estamos claros? Solo Dios puede hacer eso. El sujeto de la acción es Dios. El agua no nos puede ubicar nunca en Cristo. Entonces, el bautismo en agua no está vigente. Amén. Amén. Esperamos sus comentarios, Juan. Sí.